es entender que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ese de antes ya fue crucificado y fue sepultado. La vida que ahora tengo no es mía, es de Cristo. Y eso, cuando se tiene esa revelación, claridad, entonces tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y si usted mira cómo era la vida de Cristo, una vida gloriosa. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Hoy vamos a la última parte, que en cierta manera es la conclusión. Y es resucitado con Él. ¿Cómo es? Hablamos de la identidad en Cristo y hablamos de la crucificado con Él, sepultado con Él y hoy resucitado con Él. Es decir, no es que Él resucitó para mí, eso es totalmente diferente. No es que Cristo murió en la cruz por mí, no. Yo morí con Cristo en la cruz. Eso es lo que Pablo vio y explicó, Gálatas 2:20. No dice que Cristo se crucificó y eso me benefició a mí. No, yo estoy crucificado con Cristo. No me voy a crucificar, fui crucificado con Cristo. Se llama identidad. Porque la única manera para que la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo tenga influencia en mi vida es que eso ocurra en mí. No por recuerdo solamente, no por saberlo, sino que efectivamente suceda en mí. O ya sucedió, pero yo lo hago real por la fe. Bueno, vamos a la última parte y si yo voy a hablarle, ¿de qué es que vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Resucitado con Él. ¿Quién es Él? Vamos a revisar otra vez. Los que estuvieron el viernes. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Quién fue crucificado en la cruz? Recordando la imagen aquí. ¿Quién fue crucificado en la cruz? ¿Quién fue crucificado en la cruz? Voy a tener que predicar otra vez lo que prediqué el viernes. ¿Qué fue lo que vio Pablo en la cruz? Se vio Él. Y si usted dice, ese texto era para Pablo o también para usted. Y si usted llegara a retroceder el tiempo y subiera a aquel monte y todavía encontrara la cruz, aquí en el monte de la Calavera, encontrara la cruz, ¿a quién vería en esa cruz? Usted se vería allí. Si pudiera retroceder el tiempo, literalmente, porque Jesús llevó todo su pasado, su pecado y lo clavó en la cruz. ¿Quién era ese? El hombre viejo, la mujer vieja. Fue allí crucificado. No va a ser crucificado, fue crucificado. Eso quedó allí. Pero es que yo estoy ahora en 2000 años después. Exacto. Ese es el poder. El poder. Porque para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Él no tiene tiempo, Él está sobre el tiempo. Y lo que es allá es lo mismo que será, así dice la palabra. Es tan vigente lo que hizo en la cruz como si lo estuviera haciendo ahora mismo. Por eso la fe hace llamar las cosas que no son como si fueran. Y eso es lo poderoso. Por eso la vida es por fe. Si usted pone a analizar lógica, nunca eso va a suceder, porque es un conocimiento humano. Lo divino se acepta por fe, no se entiende, solo se cree. Y eso es lo poderoso. Entonces, lo mismo sucedió en la tumba. ¿Quién fue sepultado? Según lo que vio Pablo, ¿quién fue sepultado en esa tumba, la tumba de José de Arimatea? Pablo fue sepultado, pero como la palabra no era para Pablo solamente, sino que la Biblia es para todos, ¿quién fue sepultado allí? Usted y yo fuimos sepultados. Así que usted está muerto. Usted no está aquí.
Es un misterio, pero es verdad. Por eso, cuando uno llega a creer esto, ocurren los milagros en la vida y uno es diferente. Ahora vamos a hablar sobre la resurrección. Si fue sepultado, fue crucificado, fue sepultado, ¿quién resucitó? Pero si usted no se ha muerto, ¿cómo resucitó? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Para hablar de resurrección hay que hablar primero de muerte, porque para que haya resurrección tiene que haber muerto. No se puede resucitar si primero no ha muerto. Así que quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren resucitar? Entonces tenemos que matarlos. Bueno, vamos a leer Primera de Corintios 15, 20 al 22. Y vamos a iniciar, solamente 2 puntos voy a compartir esta mañana. Primera de Corintios 15, 20 al 22, voy a usar la versión Nueva Biblia Viva, porque es más claro el lenguaje. Hay lenguajes en la Biblia que casi uno no entiende. Sobre todo, la escritura del apóstol Pablo es un poco compleja de entenderla, porque es tan espiritual, tan profundo, porque viene desde el tercer cielo y nosotros estamos en la tierra. Por eso es compleja. Bueno, dice así: pero Cristo sí resucitó. Oiga eso. Pero Cristo sí resucitó. Es una afirmación. Sí resucitó. Y al resucitar, espere, yo me aseguro de esto. Por aquí, este lado. ¿Cuántos están completamente seguros que Cristo resucitó? De este lado. Y de este lado. ¿Cuántos están completamente seguros que Cristo resucitó? Bueno, es que quería, si acaso hubiera duda, iba a ser una demostración, comprobarle que Cristo resucitó. Yo no voy a hacer eso. Pablo está diciendo, Cristo sí resucitó, y él no fue uno de los discípulos que estuvo con él, ni lo vio resucitado, pero sí lo escuchó resucitado. Cuando en el camino a Damasco le habló, no lo vio, vio una luz, pero en su vida lo vio. Hoy usted no puede verlo, pero puede evidenciarlo en su vida. Y ahorita vamos a ver. Vuelvo y leo. Pero Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. El primero de los que resucitarán un día. La muerte entró en este mundo por lo que un hombre hizo. ¿Cuál era ese hombre? Adán. Pero gracias a lo que otro hombre hizo. ¿Cuál otro hombre? Muy bien. Habrá resurrección de los muertos. Morimos porque tenemos parentesco con Adán, una relación con Adán, la naturaleza de Adán. Pero viviremos por estar unidos a Cristo. Qué texto tan profundo, qué texto tan poderoso. Permítame, se lo desmenuzo. ¿Dónde inició la muerte? O preguntémonos, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué hay que morir? ¿Por qué, dice, por qué mataron a fulano de tal si era tan buena persona? ¿Por qué se mueren los buenos? ¿Por qué se muere aún siendo joven? ¿Y por qué se muere un papá, una mamá y dejando niños? ¿Por qué se muere la gente? No debería de morirse. Es muy doloroso. Creo que es el evento en la vida del ser humano, uno de los eventos que causa más tristeza, más dolor, y es la muerte de un ser querido. ¿Sí o no? ¿Es normal la muerte? Vamos a ver, voy a llevarlos a pensar un poquito.
¿Qué piensan ustedes? ¿La muerte es normal? ¿La muerte es normal? ¿No es normal? Bueno, ¿y entonces qué? ¿La muerte es normal? Si observamos ese texto con lupa, vamos a darnos cuenta de algo. ¿Dónde inició la muerte? La muerte inició el día que Adán y Eva pecaron. Ese día inició. No existía la muerte. La muerte no existía. ¿Y por qué existió la muerte? Vamos a ver. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 17. Nueva Biblia Viva. Usé esa porque me parece tan claro. Dice: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol, morirás. Dios le puso una trampa para hacer morir la gente. Pregunta: ¿cuántos árboles especiales había en el huerto? ¿Cuáles eran? El árbol del conocimiento del bien y del mal, del que no debían de comer. ¿Y el otro árbol? ¿Dios prohibió comer del árbol de la vida? No, solo ese. Porque ya había un origen del mal, no de la muerte, un origen del mal en Satanás, y había sido arrojado a la tierra. Y como Dios es justo, tenía que darle un derecho y una oportunidad, porque Dios respeta la misma creación. Dejó, la verdad no era un árbol, eso es un poco complejo de explicarlo, pero era como una especie de botón. Habían dos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, ¿por qué conocimiento del bien y del mal? Ellos conocían el bien, pero no conocían el mal. El árbol de la vida era el bien. Si hubiera cogido del árbol de la vida, ¿qué habría pasado? Nunca moriría, aunque posteriormente tocara el otro árbol, ya no le iba a hacer daño, porque el árbol de la vida representa a Jesús. Ese es el mismo maná que no dejaba. Eso es lo que llamamos bueno, se llama en teología, son las hilos de oro. El árbol de la vida era Jesús. Es el mismo maná. Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que come de mí no morirá nunca. Y luego dice que nos dará el maná escondido en Apocalipsis. Cójala aquí. Si ellos no tocan ninguno de los árboles, ya tenía la vida, porque es decir, nunca morirían. Es decir, si Adán y Eva no tocan nunca ese árbol, toda la humanidad estuviéramos, ¿cuántos? Yo no sé cómo, pero yo creo que ya no estaríamos en la tierra, estaríamos en el cielo. ¿Por qué? Porque dice que el Señor, segunda de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, está teniendo paciencia para que todos procedan al arrepentimiento. Paciencia. Tal vez estaríamos ya en el cielo, pero no conoceríamos la muerte. Así que usted disfrutaría su familia, todo. Estaríamos allí charlando con Matusalén, con el viejo Noé allá, ¿cierto? No teníamos que darle un coscorrón a Adán y Eva por lo que hicieron, pero qué chévere, no moriría nadie. Mire, si no hubieran tocado ese árbol, no habría tanto dolor de madres viendo partir a sus hijos, o de hijos. El dolor más grande que deja traumas, ver morir a sus padres y quedar huérfanos, o frente a ellos matarlos, como pasa en nuestro país. No sucedería eso. Romanos 6:23, ¿se acuerda qué dice? ¿Se acuerda qué dice? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Es decir, el resultado
La recompensa por pecar, ¿cuál es? Muerte. La recompensa de Adán y Eva fue la muerte. Y de ahí en adelante todos los seres humanos pecamos. Levanten la mano los que pecan. Te vas a morir. Porque pecas. ¿Sabía que se va a morir? Se va a morir por el pecado. Ahora devolvamos la pregunta que le dije, si era normal o no era normal morir. Ya con lo que dije, pregunto por aquí, ¿es normal la muerte? Están en la misma. A ver, piensen ustedes un poco, ¿es normal morir? Levanten la mano los que dicen sí. Levanten la mano los que dicen no. Aquí hay más no y aquí. Levanten la mano los que dicen no. Es complejo así rapidito, pero yo me tomé el tiempo de pensar. Eso no surgió sino de rodillas. ¿Cuál era el ideal de Dios? ¿Que Dios quería que el mundo cayera? ¿Que la gente pecara? ¿Dios creó al ser humano para que pecara, para que murieran? No. Lo diseñó a su propia imagen y semejanza, que viviera para siempre. Ahora sí, ¿es normal morir? No, no era normal. La caída, el pecado, fue lo que nos llevó y nos hizo una nueva normalidad, pero humana, diabólica, matarnos. Y causa dolor, tristeza, y ese es el caos. Y no solamente la muerte física, no es que hay muerte en vida, personas sin sentido, la vida pierde sentido. O sea, no era lo normal para Dios que muriéramos. No, no es normal, ni sigue siendo normal. ¿Por qué no sigue siendo normal? Porque dice, así como por un hombre, la culpa es de Adán, por un hombre llegó la muerte, entonces Dios se la jugó. Dios puso en escena el nuevo Adán, puso en escena a otro hombre superior al primero, con características similares de su origen, que era conforme a la imagen de Dios. Lo pone en escena el nuevo Adán. ¿Cómo se llama el nuevo Adán? El nuevo Adán vino, Jesucristo, vino para reparar, para corregir lo que el antiguo Adán hizo, que fue el que nos llevó a la muerte. Entonces el nuevo Adán, Jesucristo, que es vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es vida. Vino para hacer lo normal del reino de los cielos, que es que no muramos, sino que vivamos. Él dice, el que de mí come tendrá vida y no morirá. ¿Y cómo es eso? Bueno, el Señor le revele todo esto. La verdad, eso se entiende por el Espíritu, todo lo que dice esos textos. Y dice, pero es que la gente sigue muriendo y se recibe a Cristo. Bueno, en cierta manera sí. En cierta manera sí, pero en cierta manera no. Voy a explicarle un poco más. Dios hizo un plan. ¿Ustedes creen que Dios se equivoca en los planes? Dios creó un jardín y el plan de Dios era tenernos en el cielo. Pero por ese error, pecado de Adán y Eva, se vino todo al piso y nos contagió a toda la humanidad. Entonces se dañó el plan de Dios. Por eso Dios sabía todo. Por eso desde el Génesis aparece Jesús. Desde el Génesis. Y entonces Dios pone el nuevo Adán, Jesús, porque Él no iba a dejar que su plan fracasara. Él no iba a dejar que aquella creación hecha a su propia imagen, la obra maestra que fue el ser humano, se perdiera para siempre. Así que Dios pone una solución. Ya tenía ese plan. La solución era Jesucristo. Y usted me hará muchas preguntas. Bueno, ¿y qué pasó con los de atrás? No se preocupe, porque Jesús descendió hasta los infiernos, dice, y arregló un asunto allá. Él arregló un asunto que no tenemos el espacio para hablar qué fue lo que arregló allá, porque habla de la descendencia de Noé, por allá y todo eso. Él arregló un asunto.
Pero lo que hizo en la cruz, lo que pasó en la tumba y en la resurrección fue el paquete completo, completo. Lo que pasó con Jesús al ir a la cruz, Él muere en la cruz, llevó el pecado de toda la humanidad, los suyos y los míos, los pasados, todo mundo. En pocas palabras, reflexionen esto. Esto está recién salido del horno. ¿Quién mató a Jesús? Piense. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién? ¿Puede decirlo nombre propio? Yo lo maté. ¿Por qué? Porque yo había pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Se llevó el pecado mío para Él. Y cuando Él se llevó el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si pecare, morirás. Y Jesús pecó. Jesús pecó, sí, Jesús pecó porque se llevó mis pecados. Y por llevar mis pecados, lo mataron. Uy, pastor, usted está complicando la cosa. No es la verdad. Cuando usted mira la palabra más detallada, más profundo, se da cuenta que literalmente Jesús lo mató el pecado. Pero ese pecado no porque lo cometió, sino por el amor a nosotros, para reparar, para corregir la humanidad caída. Desde Adán, Él tuvo que aceptarlo y llevar el pecado, y el pecado lo llevó a la muerte. Y al llevarlo a la muerte, el asunto es que Él no fue derrotado. Por eso es que resucitó. Al resucitar, ¿sabe qué pasó? Al resucitar, Jesús venció a la muerte, aquella que lo había matado, y al mismo tiempo la venció en usted y en mí. Eso cambia la historia totalmente, porque todo lo está llevando Él. Y también a la tumba llevó la muerte y la encadenó, la sujetó. ¿Y sabe cuál es lo tremendo de esto? Que cuando Cristo venció la muerte, dice la palabra que la muerte nunca más, jamás de los jamases lo dominará. Nunca la muerte le vendrá a Él, porque ya Él venció la muerte para siempre. Jamás Jesús morirá. Intente lo que sea, no, porque ya la muerte fue derrotada. Nunca de los jamases morirá Jesús. Así que eso quiero decirle de una manera más clara. Jesús resucitó, venció la muerte, y al vencer la muerte no morirá. Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces Él vive en ti. Y si Cristo, que venció la muerte, vive en ti, entonces tú tampoco morirás, porque ya la muerte fue vencida para siempre. Ahí no hay muchos amenes, porque usted dice, no, pero usted dijo que yo me iba a morir. ¿Y cómo dice ahora que no morirá? Aclare eso. ¿Muere o no muere? Al identificarnos con Cristo, también nos identificamos con su muerte, con su crucifixión, pero también con su resurrección. La muerte fue vencida, y mire lo que dice Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré en el día final. Ahí no está diciendo que ahorita usted no va a morir físicamente. Va a morir físicamente. Sí va a morir. Pero hay otra vida dentro de nosotros que no va a morir jamás. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vean, los van a perseguir.
y van a querer matarlos. Es más, los van a matar, pero no se preocupen, no podrán matar su alma. Matarán el cuerpo, pero no su alma. Lo más importante es que te vas conmigo al cielo, porque de todas maneras este cuerpo tiene que ser deshecho, porque tiene una herencia, porque tiene un parecido a Adán, porque tiene una familiaridad con Adán, porque tiene una semejanza con Adán. Este tiene que ser deshecho, tiene que ser deshecho, pero para darle otra vida. Ya el hecho de tener a Cristo, ya hay una naturaleza que no va a morir nunca espiritualmente, no va a morir. Y vamos a leer un texto que para cerrar esta parte de la muerte. Y prepárese porque este texto lo va a sacudir, de pronto lo va a incomodar, hasta lo va a hacer enojar. Pero espero que no se enoje conmigo. Enójese si quiere enojarse con el que escribió esto. Yo solamente lo voy a leer. Pero si tiene revelación, cambiará su vida y disfrutará la vida. Porque cambiará su vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Voy a tomar agüita para leerlo bien. La misma versión, Nueva Biblia Viva. Hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren. Escuchen, no quiero que ignoren lo que pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? La gente del mundo, los que no tienen a Cristo. Voy a detenerme allí. Está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Cuando habla de hermanos es gente de fe, gente que tiene a Cristo en su corazón. Voy a preguntar, de este lado, ¿aquí hay personas que tienen a Cristo en su corazón? Indica que entonces eres hijo de Dios. Eres mi hermano o mi hermana. Aquí hay gente que ha recibido a Cristo en su corazón, que es hijo de Dios. Eres mi hermano y mi hermana. Pablo está refiriéndose a usted y a mí. Hermanos, indica tiene a Cristo en su corazón. No quiero que ignoren algo acerca de los muertos, de los que mueren, para que no se pongan tristes. ¿No se pongan qué? ¿Está escuchando? Para que no se ponga triste cuando alguien muere. Ya está cogiendo la cosa fea. Como la gente del mundo que no tiene a Cristo, que no es su hermano. Que dice la parte clave aquí. Como que no tienen esperanza. No tienen esperanza. El siguiente versículo. Si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió y que resucitó? También debes creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Ahora sí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, el plan de Jesús es darte vida, que haya resurrección. Para que haya resurrección de un cuerpo como el de Jesús, por eso se quedó 40 días, para que vieran, Él es el primogénito de todos los muertos. Usted me dirá, pero es que la Biblia Antiguo Testamento dice que hubo resurrecciones, y Lázaro resucitó, el hijo de la viuda resucitó, y también otras resurrecciones. Sí, pero volvieron a morir. Ellos volvieron a morir. La resurrección de Cristo es la primera que venció la muerte y nunca más la muerte lo vencerá. Y así es cuando alguien que ha recibido a Cristo, cuando muere, está venciendo la muerte también. Porque Cristo dice, muere allí. También está venciendo la muerte. ¿Pero qué? ¿Para qué? Para que tenga entonces la misma identidad con Cristo, la vida gloriosa de Cristo. Así es que por el segundo Adán perdimos la vida, tuvimos muerte, pero perdón, el primer Adán, y el segundo Adán nos da la vida. Así que no debe haber una persona, escúcheme bien,
si tu oportunidad de perder esa naturaleza caída, esa culpa, todas esas cosas que han pasado en tu vida, esa desdicha, ese sufrimiento, ese dolor, tú te lo quieres quitar, entonces la única manera es la identidad con Cristo. ¿Cuándo? Cuando tienes una mejor vida. Una mejor vida, lo que está planteando, una mejor vida donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Así es, lo que está diciendo el Señor, que Él está garantizando que va a resucitar, vas a resucitar y vas a tener la vida como Jesús. Entonces lo que está diciendo es, cuando tu hermano en Cristo, una persona que es cristiana, muere, no debes ponerte triste. Dicho de otra manera, una persona que pierde un ser querido, que es auténtico cristiano, y llora desconsoladamente, se deprime, se angustia, ya para qué vivo, ya se acabó mi vida. Esa persona lo que está diciendo es que no cree en la resurrección, está tomando en poco lo que Cristo hizo. No está valorando el plan de Dios para recuperar aquello que perdió Adán, para restaurar. Y en pocas palabras está diciendo, yo no creo en la resurrección. Dios está mintiendo porque ese se murió y se acabó y Dios no lo va a resucitar. No, la Biblia dice que lo resucitará y tendrá una mejor vida y lo sentará al lado del Señor Jesús en el cielo. Así que debe alegrarnos porque Cristo resucitó, va a resucitar a esa persona y lo lleva al cielo. Debe dolerle tal vez si se muere alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Pero si se murió sin Cristo en su corazón, ya no hay nada que hacer. Lo mejor que puede hacer, bueno, voy a buscar a Cristo, voy a predicarle a mi resto de familia para que no les pase lo mismo y no se vayan al infierno. Eso es lo mejor que puedes hacer, porque ya no puedes hacer nada porque Él se murió. Mire, eso fue raro cuando murió mi madre. Cuando murió mi madre, usted va a decir, ¿se puso a llorar? No. Pero no le dolía. Yo era el niño de la casa. Y fui muy mimado. Todavía soy mimado, ¿cierto, amor? Y yo era para ellos el David, porque desde muy niñito me consagré a Dios y yo era hasta el consejero de ellos. Y mi madre me decía que yo era su pronto alivio, ¿sí? Pronto alivio. Porque llegaba, ella estaba con muchos dolores de su enfermedad, mucho dolor, y llegaba y se le quitaba. Yo oraba por ella y se le quitaba. Claro que me hacía falta, mucho. Pero Dios me preparó para entender el concepto de la muerte. Así que cuando fui allá, yo, toda la gente que había, mucha gente que había en ese velorio, porque era mucha la gente que había recibido al Señor por la prédica de ellos, en este caso mi mamá. Yo estaba orando todo el tiempo, había estado orando y estaba compartiendo. Yo me había ido con una palabra que Dios me había dado. Yo no sé, pero fue algo particular. Nunca me había sucedido. Yo subí, o bueno, pasé así, había un atril, habían cantado unas canciones muy tristes, había mucha gente llorando. Y parecía irreverente. Yo me paré riéndome. No estaba loco. No era que el dolor me había traumatizado, yo estaba riéndome. Me quedé así un rato, yo tenía risa, pero la gente se quedaba, no sé, se pusieron en serio, otros por la expresión empezaron a tranquilizarse. Entonces yo les dije, mire, yo estoy riéndome no porque me estoy burlando ni estoy respetando, no. Yo estoy contento porque sé de dónde está mi mamá. Es más, iba a predicar aquí cuando mi hermana me llamó y aquí telefónicamente la despedí.
cantando. Estuvimos cantando Cuán grande es Él. Algunos estaban aquí cantando y cantaron conmigo mientras allá en el Urabá antioqueño, allá estaba ella yéndose con el Señor y aquí cantando. Y yo completamente seguro para dónde iba ella, por su vida, su testimonio, por los últimos momentos cuando ella llegaba, estaba consumida, flaquita. Y la gente cuando le veía, ay, doña Arenia, y se ponían a decir, mija, no llore, no llore, deje de llorar, no llore. Yo sé para dónde voy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso, y siempre lo hizo. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque ella no va a seguir ahí sufriendo con ese dolor allí. No, yo sé para dónde se iba ella y va a tener un mejor cuerpo, tal vez joven. Yo no sé si la iré a conocer cuando llegue allá, pero sé para dónde se fue. Y eso, y a mí me dio alegría, me daba gozo porque no me enfoqué en ese cuerpo, ni siquiera lo vi. Yo no lo vi, no me gusta ver los muertos porque yo sé que ahí no está la persona. Eso es un estucho que van a comer los gusanos. Pero, ¿sí o no? Se lo van a comer los gusanos. Esa es la realidad. Y resulta que el mirar al Señor, eso da una alegría, da una paz. Quiero entonces decirle esto. Entonces uno no puede llorar. Sí, es natural llorar. Pero cuando tú estás mirando al Señor y tú recibes la palabra y te identificas con Cristo en la resurrección, ya no tienes tristeza, tienes esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no da sufrimiento, da alegría, da gozo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da eso. Porque una persona desconsolada se descontrola y termina enojada con Dios y no adora a Dios. La gratitud nos lleva a adorar. Esto de pronto va a cambiar algo en su vida. Revise bien ese texto. Revíselo bien. Pero es que sí, cuando tú luchas y razonas en todo eso, te va a dar muy duro. Cuando te metes con el Señor y entiendes y estás seguro, por eso es lo importante de compartirle a la familia. Por eso es lo importante que la familia se consagre a Cristo. Si se murió, que ya sabes para dónde se va y no te va a dar duro. Pero si no, eso va a ser complejo. Ahora, si no andas metido con el Señor, vas a ser como dice allí, como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que desfila cada día al cementerio o cada fin de semana al cementerio, allí para hacer lo que nunca pudo hacer y no va a servir de nada porque ahí no está la persona. O las personas que caen en la droga, en el licor, o se llenan de amargura por la muerte de un ser querido, hasta enojados con Dios porque no tienen esperanza. Esas personas no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza porque Cristo resucitó, también nos resucitará a nosotros y nos lleva a una mejor vida. La muerte no es un fracaso, la muerte es un traslado. La muerte no es una pérdida, es una ganancia. Ya no voy a sufrir más, ya no voy a tener de qué preocuparme. No tengo que pagar servicio, no tengo que mercar, no tengo que barrer. No me gusta. No me gusta barrer ni trapear, aunque me han obligado, y llevo muchos años, últimamente me han dado vacaciones. Bueno, vamos a ver, lo primero que yo le estoy diciendo, narrándole sobre la muerte, es que Cristo derrotó la muerte. Y nosotros también la derrotamos cuando me identifico con Cristo. La segunda parte de lo que le quiero hablar y finalizar allí es que Él nos dio vida. Nos dio vida. No solamente vida que existimos. Y no solamente es vida después de muertos, porque ya hablamos de que resucitamos, sino una vida plena. Vamos a leer Juan 10:10. Juan 10:10. Mire cómo dice Juan 10:10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el propósito del ladrón, ¿quién es el ladrón? El diablo. Es robar, matar y destruir. Lo que hace en el mundo.
Y mi propósito, ¿quién? ¿Quién dice mi propósito? Cristo. Es darles una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante. ¿Cuándo? ¿Después de muertos? No, aquí en la tierra. Aquí en la tierra el diablo está haciendo daño. Aquí en la tierra el diablo está destruyendo la humanidad, los niños, destruyendo hogares con el licor, con la droga, con toda esa perversión sexual, con tanta maldad, con tanta corrupción. Todas las enfermedades son consecuencias del pecado. Dios no hizo las enfermedades. Las enfermedades fueron consecuencia del pecado. El sufrimiento, la infelicidad, el odio, la amargura es consecuencia del pecado. Eso lo trabaja el diablo. El diablo no lo inventa. Nosotros pecamos y el diablo usa el pecado. Entonces, ¿qué pasa? En esta tierra llena de odio y de maldad y de todo, el Señor viene a darnos vida plena y abundante a pesar de lo que hay. A pesar de lo que está en el mundo, a pesar de lo que el diablo esté haciendo, el Señor viene a darnos vida plena en medio del caos. Eso es lo que quiere decir. En medio del caos nos viene a dar vida plena. Esa vida plena quiere decir completa. Completa. ¿Cómo la obtenemos? Cuando el paquete es completo. ¿Se acuerda que yo le hablé de un paquete? El paquete es completo. ¿En qué consiste el paquete? Que en la cruz Él llevó mis maldades, mis pecados, todo lo crucificó allí. Pero además de crucificarlo, que pronto se pudo quedar algo ahí, no, quedaron crucificados pero no muertos. Entonces lo lleva a la tumba, lo sepulta. Pero usted dirá, pero la tumba quedó vacía. ¿A dónde se fueron? Recuerda que eso es un concepto espiritual. En Isaías dice que lleva nuestros pecados a lo más profundo del mar. ¿Dónde estará eso? Apocalipsis dice que Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, los pecados que nos cautivaban los sepultó en el profundo infierno. Allá es un asunto, un concepto espiritual, no es una persona. La persona es el diablo que usa el pecado y todo eso Dios lo llevó. Entonces, cuando yo me identifico con Cristo en la cruz, en la tumba y en su resurrección, entonces puedo tener vida plena y abundante, vida plena y abundante. Escúchelo bien, voy a explicarle. Usted me dice, no, pero ¿cómo es eso? Muy fácil. Primera de Pedro 2:24. Ahí está. Vida plena aquí en la tierra. Dígame una cosa, ¿qué son las cosas que más le afligen a uno aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Qué causa aflicción? Enfermedades, número uno son las enfermedades. Puede tener plata, pero está enfermo, ¿qué? Las enfermedades. ¿Qué más afligió en este tiempo del 2020 que el COVID? Eso causó pánico y aflicción y afectó todo, la economía. Las enfermedades son las que más afligen. Y otras cosas, bueno, el pecado causa infelicidad y otras cosas, problemas que van allí. Pero mire lo que dice la palabra. Él mismo, ¿quién? Llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Pregunta, ¿van a ser sanados? No. ¿Van a ser sanados? No. Fuiste ya sanado. ¿Cómo? Pero si me duele todavía el corazón. Mira, otra vez vamos a dar el paseíto. Yo estoy hablando porque ustedes están recordando que aquí pusimos una cruz que donde Pablo fue supuestamente. Bueno, ¿cuántas heridas tuvo Cristo? La más visible, más reconocidas. Las manos, los pies, el costado. ¿Cuántas espinas tenía esa corona? No se sabe, le clavó por todo lado.
¿Cuántos latigazos le dieron? 39 posiblemente, más cada 7 ramales y eso, y rasgaba eso, eran muchas heridas. Dice que no se halló hermosura en él, era un monstruo, hinchado y todo. Dice, por sus heridas, él llevó tus enfermedades. Por sus heridas ya fuiste sanado. Ya fuiste sanado. Ya ocurrió el milagro hace más de 2000 años. Fuiste sanado. Es que me hace falta esa cruz. Tráigamela, por favor. Tráigame. La cruz está allá atrás del pasillo. Fuiste sanado. Voy a preguntarle despacio. ¿Ustedes creen que la Biblia es la verdad? ¿Es inspirada por Dios? ¿Es Dios el que puso esos textos allí? ¿Dijo la verdad? ¿Usted cree lo que dice la Biblia? La Biblia dice que ya tú fuiste sanado. Que Cristo llevó tus enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Todas. Si Jesús se parara aquí ahora, míreme aquí. Si Jesús se parara aquí ahora, visible, y usted lo viera, ¿sabe qué le diría Jesús? A sus peticiones, a su necesidad, Jesús le diría lo siguiente: yo ya te sané. Yo ya llevé. Mira, y Jesús todavía conserva esas heridas. Un día vamos a ir al cielo, allá sentado en la mesa, y él dice: mire, muchachos, esto me costó tu vida. Yo pagué por ti. Y él de decir: mira, no me pidas lo que ya yo te di. Tienes solo que creer. Ya yo te lo di. Yo fui a esa cruz. Por eso cada vez que la cruz le dieron otro sentido, pero la cruz es un recuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros. No es mágico, sino que sepas que allí quedó todo. Allí. Identifícate. Cuando compartía crucificado con Cristo, pude entender que posiblemente el Espíritu Santo le hizo ver al apóstol Pablo que el que estaba crucificado allí no era Jesús sino él, por la revelación que hay en ese texto. Por lo mismo que David dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál padre? Estaba identificándose con Jesús, y era muchos años atrás. Jeremías se identificó con Jesús, con Dios, con el Padre, y también Oseas. El llanto de Jeremías o de Oseas no era el llanto de ellos, era el llanto de Dios identificándose con el ser humano. Jesús se identificó con usted yendo a la cruz, se volvió pecador. Ahora, Él espera que usted se identifique con Él. Dice: Señor, tú llevaste mis enfermedades. Si las tienes, tú eres el enfermo, yo estoy sano. Porque ya tú llevaste mis enfermedades. Jesús se hizo enfermo. Jesús se llevó esos problemas del corazón. Se llevó la artritis. Él sufrió la artritis allí. Jesús sufrió el problema de todo lo que la humanidad ha padecido. El SIDA, el cáncer. Jesús lo llevó allí. Jesús tuvo COVID. Jesús tuvo cáncer. Jesús tuvo SIDA. Jesús tuvo todas las enfermedades. Ya las llevó allí, las sepultó y resucitó un cuerpo glorioso, y Él quiere que usted tenga vida plena y abundante. Vida plena y abundante. Vida plena y abundante no es cuando uno anda quejándose, amargado y enfermo. No es vida abundante. Entonces estaría mintiendo que yo recibo a Cristo y voy a seguir así igual. Estaría mintiendo. Es una verdad. El asunto es que uno tiene que tener revelación, tiene que creerlo y apropiarse, tiene que tener identificación con lo que Jesús hizo. ¿La está cogiendo? ¿Sabe para dónde va esto? ¿Ya sabe? Vamos a leer un texto más. Colosenses 2:10 dice: en Cristo ustedes están completos. ¿Está allí? En Cristo ustedes están completos. No necesita nada más. ¿Está escuchando? Que es completo. Todo, no te falta nada. Aún
los recursos. El Señor dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, pero no dice que tenemos que andar detrás del dinero. Raíz de todos los males es el amor del dinero. Está contento con teniendo sustento y abrigo. Usted no necesita más, por cuando te enfocas en el dinero se te convierte en Dios y rechazas a Jesús. Por eso Dios no te da todo lo que le pidas, solo aquello que le creas conforme a su voluntad. Y la voluntad está expresada. Allí dice que estás completo. Porque la mayoría de nuestros deseos y peticiones no es una necesidad, sino que queremos competir con el vecino. Queremos tener lo que el otro tiene, porque lo tiene. Hay necesidades que no son necesidades. Nosotros creemos que es una necesidad, pero no es una necesidad. ¿Qué cosa, no? Estamos como completos. Estamos completos. Hay mucho más, pero vamos a concluir aquí. Vamos a concluir. Puedes dejarla allí. Gracias. Eso está bien. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, la noche previa a la cruz, tuvo algo. Hizo una cena con los discípulos. Y en esa cena hizo algo. Fue un momento muy íntimo. Él abrió su corazón y les contó lo que iba a hacer. Él dijo: me van a apresar y voy a ser entregado a los romanos. Me van a colgar en una cruz. Me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Ahí es donde Pedro dice: Señor, no. Yo voy contigo a la cruz también. Él no entendía esa parte. Él creía que era así. Y dice Jesús: no, Pedro, tú no vas a ir. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. No, yo. Pues ustedes saben ya la historia. Pero hizo algo más Jesús. Él cogió un pan y lo partió. Y dijo: miren, así como parto este pan. ¿Recuerdan ustedes que allá en Juan 6 había dicho: yo soy el pan de vida? Pues yo soy. Lo que sucede es que voy a ser partido y ustedes tienen que comerme. ¿Comerme? En esta ocasión nadie preguntó ni dijo nada. Comer el pan, dice comer, era identidad con él. No la manera que Pedro quería ir allá, sino de otra manera, por la fe. El maná lo comieron, pero el maná se desaparecía. Era raro. Se esfumaba, se evaporaba. ¿Y cómo es que tenía todos los nutrientes para sobrevivir en el desierto? La ropa, ni siquiera la ropa se dañaba. La ropa crecía. No se enfermaban porque era Jesús. Esos son los misterios de la palabra. Y Jesús, sentado con los discípulos, le dice y empieza a partir el pan. Y así voy a ser partido, pero ustedes tienen que comerme. Y empezaron a comer pan. Pero esto sabe a pan. Luego cogió el vino. Mi sangre va a ser derramada. Ustedes tienen que beber mi sangre. Y repartió el vino, pero esto sabía vino, no sabía sangre. Era una representación. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Marcando para siempre la mente y un recuerdo para ellos. Porque allá en 1 Corintios 11, versículo 24. Vamos a leer 23 y 24. Colócamelo en pantalla. Bueno, este es el 24. Primero dice que tomó el pan, el pan, lo partió, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Luego dice, es el apóstol Pablo, muchos años después, 70 años aproximadamente después, dice: después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio, dice esta versión. La versión del 60 dice: en memoria. Como recordatorio, quiere decir, identifíquense conmigo. Recuerden lo que estaba allí haciendo, van a hacerlo, porque lo que va a pasar es real. Entonces, versículo 25. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto
entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Háganlo para recordarme. ¿Qué quiso decir Jesús? Que el paquete estaba completo y le estaba poniendo el moño. De lo que hizo en la cruz, en la tumba y en la resurrección, le está diciendo, lo voy a representar en este elemento recordatorio, para que cuando lo hagan, acuérdense lo que yo hice por ustedes, lo puedan creer y lo puedan vivir. Es decir, que todo el mal que hay en el mundo que causa infelicidad, lo que dije ahora, enfermedades, problemas, destrucción, todas esas cosas que habían pasado, cuando ustedes lo hagan, me recuerden, entonces ya no tengan que sufrir eso. Se lo digo de otra manera. Juan capítulo 3 dice esto. Creo que son los versículos 17, 18, algo así. Dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, una serpiente de bronce, dice, para que todo aquel que la mirara, cuando miraban la serpiente y había sido mordido, porque habían serpientes venenosas que mataban a la gente, mataban a todos los enemigos, y a los israelitas también los mataba. Entonces el Señor le dio la cura. La cura, el antídoto para el veneno de la serpiente era mirar una serpiente de bronce. Y cuando los israelitas miraban la serpiente, el veneno era anulado inmediatamente y no se morían. Entonces Jesús está diciendo, cada vez que hagan este acto, mírenme con los ojos de la fe. Mírenme que yo di mi cuerpo, derramé mi sangre, fui sepultado y resucité. Cuando crean eso, cuando se identifiquen conmigo, entonces tendrán esa vida plena y abundante. Eso es lo que está diciendo. Es un elemento de recordar. No es mágico. El asunto no es que lo comas. El asunto es que creas que representa. ¿Estamos? Si usted mira más adelante el texto de ese 1 Corintios, va a encontrar lo siguiente. Dice, mire que no tomen la cena indignamente. Dice, si toman la cena indignamente, es decir, que lo hacen por hacerlo, hay problemas. ¿Qué problemas dice allí? Dice que hay problemas dice, débiles, algunos debilitados vuelven atrás. Dice, y muchos enfermos y otros mueren. Escuche. ¿Por qué la gente se moría, se debilitaba, se enfermaba por tomar la cena indignamente? Por lo que representaba. Le hago una pregunta. Si por tomar la cena indignamente había debilidad, había enfermedad y muerte, ¿qué pasaría si tomamos la cena dignamente? Dígame, ¿qué pasaría? Repítalo. Lo digo otra vez. Si por tomar la cena indignamente había debilidad, había enfermedad y muerte, ¿qué pasaría si se toma la cena dignamente? Fortaleza, sanidad y vida. ¿Acaso no está diciendo el texto anterior, el que leímos anteriormente, que Él vino a darnos vida plena y en abundancia? ¿Cuándo? Cuando yo creo el paquete completo, creo en la crucifixión, en la muerte y en la resurrección. Y cuando un elemento como esto activa mi fe, Señor, tú lo hiciste por mí, esto fue así, yo lo creo y tengo vida plena, la enfermedad desaparece. Los problemas tienen que huir por tu fe, no por el pan, no por el vino, por tu fe, porque estás identificándote con Cristo. Usted no creyó. Usted no creyó. ¿Se acuerda del saltico hace un rato? ¿Se acuerda? Usted debería estar dando gracias a Dios porque ya fue, no va a suceder, ya fue. Si lo cree, ya fue. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Marcos 11:24 dice, cuando ores, crees. Versión internacional, versión Dios habla hoy, dice, cuando tú ores, cree que lo que pides ya fue hecho
Y cuando creas que ya fue hecho, lo tendrás. Porque lo creíste. La vida funciona es por fe, no por cosas que hagamos, no por ser bueno, no por mérito, sino por fe. Así que si funcionaba la mirada de la serpiente o anulaba el veneno, la mirada a Jesús también funciona. Y hoy puedes mirarlo con los ojos de la fe. Puedes mirar que tu enfermedad Él la llevó. Tu tristeza Él la llevó. No tienes por qué tenerla. No cargues lo que no te pertenece. Ese problema, esa enfermedad no te pertenece, le pertenece a Jesús. Ya Él se la llevó. Hoy despójate de ello. Colóquese en pie, por favor. Poderoso esto. El Espíritu Santo le está ayudando a usted para que crea. ¿Cuánto tiempo dura una enfermedad en desaparecer de su cuerpo? El tiempo que usted dure en creer. ¿Cuánto tiempo dura un problema para resolverse? El tiempo que usted y yo demoremos para creer, estar convencidos. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo no estoy tratando de motivarle, no sé motivar. Yo estoy compartiéndole la palabra que Dios me dio. Y fue un momento muy especial esta madrugada, la presencia del Señor. Porque yo entendí todo eso. Muchas cosas yo no las entendía. Por eso le dije que está recién salido. Pero mientras me arrodillaba y yo leía y me arrodillaba, y Señor, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Estaba entendiendo que el Espíritu Santo me estaba ayudando a creer algunas cosas que yo no creía. Y dije, Señor, entonces ya la tengo. Una de ellas es pararme aquí y declarar esa palabra. Porque a veces había pensado que se requiere una super mega unción para que los enfermos se sanen. Y no es cierto. No es cierto. Es solo creer. No necesitas ser bueno, ni haber pasado 8 días en ayuno y no haber comido carne sino pescado. No. Solo hoy cree esa palabra solamente y desaparece. No te va a sanar, ya te sanó, solo créelo.